El eco del torneo de poder aún resonaba en los cimientos de la existencia. Los universos, restaurados por la bondad inesperada de un androide y el deseo de un Saiyajin, respiraban de nuevo. En el palacio del Rey del Todo, suspendido en una nada tejida de sueños y poder, la normalidad, o lo que pasaba por normalidad en la cima de la creación, había regresado. Son Goku, fiel a su promesa, visitaba a los dos Zenos-amas con regularidad. Sus risas infantiles eran la banda sonora de un cosmos en paz, un cosmos que ignoraba la fragilidad de su propia existencia, dependiente del capricho de dos deidades con forma de niño. El gran sacerdote, Daishinkan, observaba desde una distancia prudente. Su sonrisa, eternamente serena, ocultaba un cálculo milenario. Veía a Goku jugar con los Zeno, inventando juegos que hacían temblar las galaxias como si fueran canicas. Veía la pureza en el corazón del Saiyajin, una pureza tan anómala y tan potente que había logrado lo imposible, hacerse amigo del poder absoluto. Pero Daishinkan, en su infinita sabiduría, también percibía una sutil disonancia en sus señores. Una soledad que ni siquiera la compañía del otro podía llenar por completo. Eran un reflejo perfecto, dos mitades de un todo, pero ambos carecían de algo fundamental, la experiencia. Eran la existencia, pero no la vivían. Goku, Goku. Otro juego. Exclamaron al unísono, sus voces agudas creando ondas en el tejido del espacio-tiempo. Goku, con su característica sonrisa despreocupada, se rascó la nuca. Claro. ¿Qué tal si intentamos ver quién puede crear el planeta más delicioso? He oído que la comida del universo 6 es increíble. Beerus y Whis, presentes como chaperones forzados, sintieron un escalofrío. La última vez que los Zeno jugaron a crear, casi borran 3 nebulosas por accidente. Whis tosió discretamente en su puño, una señal sutil que Goku, como de costumbre, ignoró por completo. Pero esta vez, los Zeno no respondieron con su entusiasmo habitual. Se miraron el uno al otro, y luego fijaron sus ojos vacíos y negros en Goku. Un silencio inusual cayó sobre el trono. Un silencio tan profundo que Beerus sintió como se le erizaba el pelaje. Goku, comenzó el Zeno del presente, su voz perdiendo el tono infantil por una fracción de segundo. Jugar es divertido. Pero los juegos terminan, completó el Zeno del futuro. El ambiente se tornó pesado. Goku, por primera vez, sintió una extraña melancolía emanando de sus pequeños amigos. Dejó de sonreír, su instinto de combate, siempre alerta, le decía que algo monumental estaba a punto de suceder. No una pelea, no un desafío de poder, sino algo mucho más fundamental. Tú eres fuerte, Goku, dijo el Zeno del presente, flotando más cerca. Rompes tus límites. Te enojas. Ríes. Lloras. Sientes. Nosotros, solo somos, añadió el del futuro. Vemos todo. Lo sabemos todo. Pero no sentimos nada. Solo observamos. Y borramos. Daishinkan dio un paso imperceptible hacia adelante. Sus ojos plateados se entrecerraron. Nunca, en los eones de su existencia, había escuchado a sus señores hablar con tal grado de introspección. Era alarmante. Goku, dijeron al unísono, sus voces ahora fusionadas en un coro que resonaba con el poder de la creación misma. Queremos proponerte un último juego. El juego definitivo. Goku tragó saliva. ¿Qué clase de juego? Queremos que seas nosotros. Y nosotros, ser tú. Queremos, unirnos. La declaración cayó como una estrella de neutrones en el silencio del palacio. Beerus se quedó boquiabierto, su mandíbula casi desencajada. Whis, por primera vez en su vida, perdió la compostura, sus ojos se abrieron de par en par con una mezcla de asombro y terror puro. Unirse. El Rey del Todo, la entidad suprema, quería fusionarse con un mortal. La idea era tan herética, tan inconcebible, que rompía todas las leyes divinas y naturales que él conocía. Mi señor, eso es. Es impensable. Exclamó el gran sacerdote, su voz perdiendo su calma por primera vez. Se arrodilló, su frente casi tocando el suelo pulido. Su existencia es el pilar de todo. Fusionarse con un mortal podría desestabilizar la realidad misma. Le ruego que reconsidere. Pero los Zeno no miraban a su sumo sacerdote. Solo tenían ojos para Goku. Tú no nos tienes miedo, Goku, dijeron. Tú nos ves como amigos. Todos los demás tiemblan. Sirven. Obedecen. Pero tú juegas con nosotros. Tu espíritu es lo único en los 12 universos que es tan libre como nuestro poder. Queremos entender. Queremos sentir lo que tú sientes cuando proteges a tus amigos, cuando superas tus límites. Queremos vivir.
Goku estaba paralizado. La magnitud de la propuesta era aplastante. ¿Convertirse en el rey del todo? Él, que solo quería luchar contra oponentes fuertes y comer hasta reventar. Pero entonces, miró sus ojos. Y en ese vacío infinito, vio una soledad tan profunda, tan absoluta, que le rompió el corazón. Eran los seres más poderosos de la existencia, y también los más solitarios. Su corazón puro, su empatía Saiyajin, no pudo ignorar esa súplica silenciosa. Con una resolución que sorprendió incluso a sí mismo, asintió lentamente. Si eso es lo que realmente quieren, si creen que puedo ayudarlos, lo haré. Beerus sintió que el alma se le caía a los pies. Kakaroto, idiota. ¿Sabes lo que estás aceptando? Gritó en su mente, pero su voz no salió. Estaba congelado por el poder que comenzaba a emanar de los tronos. Los dos Zenos sonrieron. Una sonrisa genuina, llena de una alegría pura y aterradora. Extendieron sus pequeñas manos. Entonces, que comience el juego. No hubo una luz cegadora. No hubo una explosión. Fue algo mucho más íntimo y cósmico. Los dos Zenos se disolvieron en una corriente de energía pura, una luz blanca y otra negra que danzaban en espiral, como un yin y un yang de poder absoluto. La energía no se dirigió hacia Goku. Más bien, el propio Goku comenzó a desintegrarse. Su cuerpo, átomo por átomo, se convirtió en luz dorada. Sus gritos de dolor se ahogaron en el torrente de información que inundó su mente. De repente, no era solo Son Goku. Era cada partícula de los 12 universos. Sintió el frío glacial del espacio profundo, el calor abrasador del núcleo de un sol, la vida de cada brizna de hierba en Namek, la desesperación de cada alma en el infierno. Vio el Big Bang que dio origen a su universo. Vio a Bardock, su padre, lanzar su último ataque desesperado contra Freezer. Vio su propia llegada a la Tierra, el golpe en la cabeza que cambió su destino. Vio cada batalla, cada transformación, cada momento de alegría y cada lágrima de pérdida, no como un recuerdo, sino como si estuviera sucediendo todo a la vez. Sintió el amor de Milk, la admiración de Gohan, la rivalidad de Vegeta, la lealtad de Krillin, todo multiplicado por la conciencia de cada ser vivo en cada rincón de la existencia. La mente de un mortal se habría hecho añicos en un instante. Pero el espíritu de Goku, forjado en el fuego de innumerables batallas y definido por una voluntad inquebrantable, se aferró. Luchó contra el torrente, no para rechazarlo, sino para aceptarlo. Abrazó el dolor de 1000 millones de vidas y la alegría de otras tantas. Su conciencia se expandió, se estiró hasta los límites del multiverso y luego, más allá. En el trono, el torbellino de luz y energía se contrajo, solidificándose lentamente en una nueva forma. La silueta era familiar, la de Son Goku. Pero todo lo demás era diferente. Cuando la luz se disipó, la figura que se erguía allí era a la vez Goku y algo infinitamente más antiguo. Su cabello no era negro, ni dorado, ni azul. Era de un blanco puro, etéreo, que parecía tejido con la luz de las estrellas y fluía suavemente como si estuviera bajo el agua, desafiando cualquier gravedad. Sus ojos ya no eran los orbes negros y amigables. Eran dos ventanas al cosmos mismo, galaxias en miniatura arremolinándose en su interior, con un brillo plateado que delataba un conocimiento absoluto. El aura del ultra instinto, que antes era una técnica que debía dominar, ahora era su estado natural de ser. No era un aura de calor o poder, sino de calma absoluta. Una quietud tan profunda que parecía el epicentro de toda la creación. Llevaba su ki naranja de siempre, pero la tela parecía ahora hecha de la misma sustancia que el espacio-tiempo, cambiando sutilmente de tonalidad con cada uno de sus imperceptibles movimientos. Tenshinhan, Beerus y Whis cayeron de rodillas, no por protocolo, sino por un instinto primordial. El poder que emanaba de esta nueva entidad era sofocante. No era agresivo, pero era tan vasto, tan omnipresente, que hacía que el poder de un dios de la destrucción pareciera una vela parpadeante en medio de un supercúmulo de galaxias. El nuevo ser, este Goku Zeno, permaneció inmóvil durante lo que pareció una eternidad. Su cabeza se inclinó ligeramente, como si escuchara una sinfonía que nadie más podía oír. Era la sinfonía de la existencia, el nacimiento y la muerte de las estrellas, el flujo del tiempo, las oraciones silenciosas de miles de millones de seres. Y entonces, su expresión cambió. Una leve arruga apareció en su frente. Sus ojos cósmicos se enfocaron, no en el palacio, ni en los universos conocidos, sino en algo más allá. Algo que yacía en el exterior, en el no espacio que rodeaba los 12 universos como un océano infinito de nada. Lo siento, susurró. Su voz fue un shock.
Era la voz de Goku, sí, pero resonaba con un coro de miles de millones de otras voces, antiguas y jóvenes, divinas y mortales. Era una voz que podía comandar a los ángeles y hacer temblar a los dioses. Mi señor, balbuceó Beerus, el sudor frío recorriendo su espalda. El ser que era Goku no le respondió. Su mirada estaba fija en la lejanía conceptual. Él no lo sabía. El rey del todo, Zeno-sama, él creó estos 12 universos. Los cuidaba. Los borraba. Pero nunca miró hacia afuera. Estaba demasiado ocupado jugando en su jardín. Whis se atrevió a levantar la vista. ¿Mirar hacia afuera, mi señor? ¿Qué hay más allá de los universos? Una tristeza infinita tiñó la voz de la nueva deidad. El vacío. Pero no es un vacío de la nada. Es un vacío, hambriento. Una antiexistencia. Una sombra que no refleja la luz, sino que la devora. En su mente omnisciente, Goku vio lo que Zeno nunca pudo. Vio los restos fantasmales, las cicatrices en la nada, de otros multiversos. Creaciones anteriores, borradas no por el capricho de un dios infantil, sino consumidas, digeridas y eliminadas de la existencia por esta cosa. Una entidad primordial que existía antes de Zeno, antes de la creación misma. Un depredador cósmico cuya presa era la propia realidad. Está despertando, continuó Goku Zeno, su voz ahora perdiendo el rastro de la tristeza y adquiriendo un filo de acero divino. El torneo de poder. La energía liberada por tantos guerreros poderosos, la restauración de los universos borrados, fue como encender un faro en una oscuridad infinita. Nuestra existencia ha llamado su atención. Levantó una mano, y en la palma, una galaxia en espiral nació, vivió su ciclo de miles de millones de años y murió en un destello silencioso, todo en el lapso de un segundo. La cerró en un puño. El juego de Zeno-sama ha terminado, declaró, y por primera vez, giró su rostro para mirar a los seres arrodillados ante él. En sus ojos galácticos, el corazón puro de Son Goku aún ardía, pero ahora estaba templado por la omnisciencia de un dios. Él quería sentir, quería vivir. Y ahora, a través de mí, lo hará. Proteger a mis amigos, a mi familia, a todos, ya no es solo un deseo. Es mi función. Su mirada se endureció, volviéndose a enfocar en la oscuridad exterior que solo él podía percibir. Pero la verdadera batalla, la que decidirá si la palabra existencia sigue teniendo significado, acaba de comenzar. Su voz bajó a un susurro que heló la sangre de los dioses más poderosos. Siento, una sombra que devora la creación. Y viene, por todo. El gran sacerdote levantó la cabeza, su rostro una máscara de asombro y un terror que no había sentido desde los albores del tiempo. El Saiyajin que antes era un simple mortal se había convertido en el único y verdadero guardián del multiverso, ascendiendo en el preciso instante en que una amenaza más allá de la comprensión de los propios dioses se cernía sobre ellos. La ascensión de Goku no había sido un capricho, sino una necesidad cósmica. Una defensa desesperada de la realidad misma. Y la primera ola de esa oscuridad ya estaba lamiendo los frágiles bordes de su creación. La declaración de Goku Zeno quedó suspendida en el aire, no como un sonido, sino como una verdad absoluta que aplastaba el alma. Siento, una sombra que devora la creación. Y viene, por todo. Antes de que Beerus o Whis pudieran procesar la magnitud de aquellas palabras, la primera ola llegó. No fue una explosión de energía, ni la aparición de un enemigo tangible. Fue mucho más sutil, y por ello, infinitamente más aterrador. Comenzó como una desaturación. El blanco inmaculado del palacio del rey del todo perdió su brillo, volviéndose un gris opaco y sin vida. Los vibrantes colores de las vestimentas de los dioses se atenuaron, como si una capa de polvo cósmico se hubiera posado sobre ellos. Pero no era polvo. Era un vacío que presionaba los tímpanos, una nada que tenía peso y presencia. Daishinkan, el gran sacerdote, fue el primero en reaccionar. Su rostro, por segunda vez en una eternidad, mostró una emoción cruda, una profunda y primordial repulsión. Es incorrecto, susurró, su voz desprovista de su habitual melodía. Es una anticreación. Está deshaciendo las leyes fundamentales. Beerus, el dios de la destrucción, reaccionó como siempre lo hacía ante una amenaza, con agresión. Se puso en pie de un salto, su pelaje erizado y una aura violeta de pura furia destructora envolviéndolo. Sea lo que sea, no tiene cabida en mi universo. Akai.
rugió, extendiendo la palma de su mano hacia el borde del palacio, donde la nada parecía más densa. Una esfera de energía de destrucción, capaz de borrar de la existencia a dioses menores y planetas enteros sin dejar rastro, salió disparada de su mano. Pero lo que sucedió a continuación desafió toda lógica. La esfera no impactó contra nada. No explotó. Simplemente, se deshizo. A medida que avanzaba hacia la zona corrompida, la energía de la destrucción fue despojada de su propósito, de su misma naturaleza. El color violeta se desvaneció, la energía se disipó, y la esfera se convirtió en nada antes siquiera de alcanzar su objetivo. Fue como intentar quemar un vacío. La técnica de destrucción definitiva había sido neutralizada no por un poder superior, sino por la negación absoluta del poder. Beerus se quedó con la mano extendida, temblando. El sudor frío perlaba su frente. Imposible, tartamudeó. Mi poder, no lo tocó. Whis observó la escena, su báculo firmemente agarrado. Su mente analítica, capaz de procesar variables a una velocidad casi infinita, luchaba por encontrar un paradigma que encajara con lo que estaba presenciando. No es que lo haya resistido, Lord Beerus. Es que no lo reconoce como algo sobre lo que actuar. Nuestro universo se rige por leyes. Causa y efecto, energía y materia, existencia y no existencia. Esta cosa opera fuera de esas leyes. No destruye. Simplemente, descarta. Fue entonces cuando Goku-Zeno se movió. Su movimiento fue tan fluido y natural como la expansión del universo mismo. Levantó una mano, no con la agresividad de Beerus, sino con la delicadeza de un artista a punto de pintar sobre un lienzo. Su cabello blanco estelar flotó a su alrededor mientras sus ojos galácticos se enfocaban, no en la corrupción que se filtraba, sino en el tejido mismo de la realidad que estaba siendo atacado. La existencia es una canción, dijo su voz polifónica, resonando con una calma que era a la vez tranquilizadora y aterradora. Cada átomo, cada alma, cada pensamiento es una nota en la sinfonía. Esta sombra es el silencio que viene a ahogar la música. Su palma abierta comenzó a brillar, no con ki, no con energía divina, sino con una luz conceptual. Era la luz de la idea de la existencia. En su mente omnisciente, Goku-Zeno no veía un palacio, veía las ecuaciones matemáticas que definían su espacio, las constantes físicas que mantenían unidos sus átomos, la voluntad conceptual que lo declaraba real. Y vio cómo la sombra, el vacío hambriento, las estaba borrando, una por una, como un escriba tachando un texto sagrado. Con un gesto, extendió esa luz. No la lanzó como un ataque, sino que la pintó sobre la realidad. Un muro invisible e intangible se erigió en los límites de los 12 universos. No era una barrera de energía, era una reafirmación. Goku-Zeno estaba reescribiendo las reglas, reforzando el axioma fundamental: esto existe. Estaba gritando la canción de la creación con tal fuerza que el silencio no podía ahogarla. La desaturación se detuvo. El gris opaco retrocedió lentamente, y los colores vibrantes del palacio regresaron, aunque con una fragilidad palpable, como una pintura recién restaurada. El silencio opresivo fue reemplazado de nuevo por el zumbido del poder divino. La primera ola había sido contenida. Goku-Zeno bajó la mano, y por primera vez, una expresión de esfuerzo cruzó su rostro divino. Un leve jadeo escapó de sus labios, un eco del mortal que una vez fue. Lo he detenido. Por ahora, dijo, su voz perdiendo momentáneamente su coro celestial y sonando más como el Goku que todos conocían. He reforzado la membrana que separa nuestra realidad del vacío. Pero, he sentido su naturaleza. Mientras tanto, en el universo 7, en un planeta azul y verde llamado Tierra, la vida continuaba, ajena a la guerra conceptual que se libraba en la cima de la creación. Sin embargo, no todos eran ajenos. En la atalaya de Kami, Piccolo meditaba. De repente, sus sensibles oídos namekianos se crisparon. El viento, que siempre había llevado consigo los susurros de la vida del planeta, se quedó mudo por un instante. Fue un microsegundo de silencio absoluto, tan profundo que le causó vértigo. Al mismo tiempo, su capacidad para sentir el ki vaciló. No es que el ki de la gente desapareciera, sino que por una fracción de segundo, la propia energía vital se sintió hueca, desprovista de su calidez. Fue una sensación tan perturbadora que abrió los ojos de golpe, el corazón latiéndole con una alarma que no sentía desde la llegada de Cell. A miles de kilómetros, en la corporación Cápsula, Vegeta estaba en medio de un entrenamiento brutal en la cámara de gravedad. Estaba en Super Saiyan Blue, empujando sus límites como siempre.
En el clímax de un final flash, justo cuando la energía se acumulaba en sus manos, sintió una fluctuación. La energía de su ataque, normalmente un torrente rugiente y violento, pareció perder su convicción por un nanosegundo. El ataque se disparó, sí, pero le dejó una extraña sensación de vacío, como si su poder no fuera completamente suyo. Frunció el ceño, atribuyéndolo al cansancio, pero en el fondo de su orgullo Saiyajin, una semilla de inquietud fue plantada. Algo estaba mal. Algo fundamental. En casa de Gohan, el erudito Saiyajin revisaba datos de un telescopio de largo alcance. Una anomalía en sus pantallas le llamó la atención. En los límites del universo observable, una pequeña porción del fondo de microondas cósmico, el eco del Big Bang, se había apagado durante 0,3 segundos antes de volver a la normalidad. Científicamente, era imposible. Era como si una porción de la historia del universo hubiera sido borrada y reescrita al instante. Se frotó los ojos, pensando que era un error del sensor, pero la sensación de malestar persistió. De vuelta en el palacio del Rey del Todo, Goku Zeno se recuperaba de su esfuerzo. La omnisciencia era una carga. Ahora entendía. Se llama el nulificador, explicó, su voz recuperando su resonancia divina. No es un ser en el sentido que lo entendemos. No tiene conciencia, ni malicia, ni un plan. Es un principio cósmico, opuesto al nuestro. Si la creación es la tendencia del ser a existir y complejizarse, el nulificador es la tendencia de la existencia a colapsar en la nada absoluta. Es el universo dándose cuenta de que la no existencia es el estado más estable y tratando de volver a él. Daishinkan lo miraba con una mezcla de reverencia y temor. Entonces, ¿es el depredador natural de la realidad? Exactamente, confirmó Goku Zeno. Y nosotros, con la energía liberada en el torneo de poder y la restauración de los universos, hemos creado el buffet más grande y apetitoso que ha visto en eones. La primera ola fue solo una prueba, un tentáculo exploratorio. Sintió mi barrera. Sintió mi poder. Ahora sabe que su presa no está indefensa. Sabe que hay un guardián. En su interior, la dualidad de su ser luchaba. La mente de Zeno, ahora parte de él, veía esto con una fría lógica cósmica. Era un problema a resolver, una ecuación a equilibrar. Pero el corazón de Son Goku ardía con una emoción muy diferente. Sintió el miedo de Piccolo, la frustración de Vegeta, la confusión de Gohan. Sintió el pulso vital de la Tierra, de Milk, de Goten, de Pan. Y sintió una furia protectora que eclipsaba incluso la del Super Saiyan. Apretó el puño, un gesto tan humano, tan de Goku, que pareció fuera de lugar en su forma divina. No me importa lo que sea. No dejaré que toque a mi familia. No dejaré que borre a mis amigos. No dejaré que silencie esta canción. Beerus y Whis observaron, asombrados. En esa declaración, no oyeron al Rey del Todo. Oyeron al Saiyajin criado en la tierra, al guerrero que siempre se levantaba para proteger lo que amaba. Era la fusión perfecta, la omnipotencia de un dios impulsada por el amor de un mortal. Pero entonces, la expresión de Goku Zeno cambió drásticamente. Su calma divina se hizo añicos, reemplazada por una alarma genuina. Sus ojos galácticos se ensancharon, enfocándose no en el exterior del multiverso, sino en su interior. No, susurró, y el miedo en su voz era real, palpable. ¿Qué he hecho? Whis dio un paso adelante. Mi señor. ¿Qué ocurre? La barrera no resistió. Goku Zeno negó con la cabeza, su mirada fija en un punto conceptual dentro de su propia creación. La barrera resistió. Pero no entendí la verdadera naturaleza del ataque. No era solo para borrar. Era para infectar. Su voz se quebró con el peso de la revelación. Cuando la ola de la nada tocó nuestra realidad, antes de que yo la repeliera, dejó algo atrás. Una espora. Una semilla de vacío. Y la plantó en el lugar más fértil para ella, el único lugar en nuestros universos que ya era, por naturaleza, una ausencia. Daishinkan comprendió al instante, y su rostro se tornó pálido como la ceniza. El mundo del vacío, el escenario del torneo de poder. Sí, confirmó Goku Zeno, su voz apenas un susurro cargado de pavor. El nulificador no solo ataca desde fuera. Ahora tiene un punto de anclaje dentro. Y esa semilla, está usando los ecos de poder residual del torneo, la desesperación, la voluntad de lucha, la energía de Jiren, de Toppo, de Kefla, está usando todo eso como nutriente. Levantó una mano temblorosa y señaló hacia el vacío del palacio, pero todos sabían que estaba mostrando algo que sucedía a eones de distancia. Una imagen temblorosa se formó en el aire, el oscuro y desolado paisaje del mundo del vacío. Pero ya no estaba vacío.
En el centro de la arena de combate destrozada, una oscuridad se arremolinaba, una mancha de antiluz que absorbía la nada a su alrededor. Y desde esa mancha, una figura estaba comenzando a tomar forma. Una silueta vagamente humanoide, hecha de sombras y silencio, pero que emanaba un poder corrupto y perverso que hacía que el ki de un dios de la destrucción pareciera inofensivo. No está creando un monstruo, dijo Goku Zeno, su voz teñida de un horror cósmico. Está creando un avatar. Su propio campeón. Un antiguerrero nacido de la nada para enfrentarse a mí. El enemigo ya no está a las puertas. Acaba de nacer en el corazón de nuestro hogar. La imagen proyectada en el etéreo aire del palacio no era una simple visión, sino una herida abierta en la percepción. Ante los ojos de los seres más poderosos de la creación, la nada misma estaba pariendo a su campeón. La mancha de antiluz en el corazón del mundo del vacío pulsaba como un corazón negro, absorbiendo no solo los ecos de poder del torneo, sino la propia ausencia que definía aquel reino. Era un proceso de creación inversa, una escultura tallada en la inexistencia. Primero, emergió una silueta. Era vagamente humanoide, pero sus proporciones eran sutilmente incorrectas, alargadas y delgadas como una sombra estirada al anochecer. No tenía color, sino que era una saturación de oscuridad, un agujero en el espacio que obligaba a la vista a desviarse. Luego, los detalles comenzaron a coagularse. El poder residual de los guerreros más fuertes del torneo de poder no estaba siendo usado como combustible, sino como un molde perverso. La estoica e inamovible postura de Jiren se reflejaba en su quietud, pero carecía de la fuerza del orgullo. Era la inmovilidad de la entropía final. El aura salvaje y crepitante de Kefla se manifestaba no como energía, sino como un parpadeo en sus contornos, como si la realidad misma tuviera problemas para mantener su forma definida. La fe ciega y el poder de la justicia de Toppo se retorcían en una especie de certeza absoluta, la certeza de que todo debe terminar. La figura levantó lentamente la cabeza, y por primera vez, reveló un rostro. O más bien, la ausencia de uno. Donde deberían estar los rasgos, había una superficie lisa y pulida de oscuridad, como obsidiana líquida. Sin embargo, dos puntos de luz muerta se encendieron en su interior. No eran ojos que veían, sino vacíos que absorbían la luz, dos singularidades gemelas que prometían el olvido. Beerus, el dios de la destrucción, dio un paso atrás involuntario, un gruñido ahogado en su garganta. El instinto primordial que lo convertía en el depredador de su universo le gritaba que lo que estaba viendo no era una presa, ni siquiera un cazador. Era el fin de la cadena alimenticia. Ha terminado de formarse, susurró Whis, su voz perdiendo una octava de su calma habitual. No puedo sentir su ki. Es lo opuesto. Es un pozo de ki. Un sumidero. La energía a su alrededor simplemente deja de existir. Daishinkan asintió, su rostro una máscara de solemne gravedad. Es el avatar del vacío hambriento. El nulificador le ha dado forma y propósito. Un propósito singular y terrible: encontrar el punto más brillante de la creación y apagarlo. Todos los ojos, incluso los del gran sacerdote, se posaron en Goku Zeno. El nuevo rey del todo no se movió. Su mente, ahora un tapiz de conciencia multiversal, procesaba la amenaza a un nivel que los demás apenas podían intuir. No veía solo una figura de sombras. Veía un teorema viviente de la aniquilación. Sentía como su propia existencia, la afirmación yo soy, era desafiada por el grito silencioso de esta criatura. Nada es. El Goku dentro de él quería saltar a la batalla, sentir la emoción del combate contra un enemigo inimaginable. Pero el Zeno dentro de él entendía que un puñetazo era inútil contra un concepto. ¿Cómo se golpea al olvido? Fue entonces cuando la criatura, a la que la mente de Goku Zeno bautizó instantáneamente como Nihil, hizo su primer movimiento. No se lanzó hacia los cielos ni desató una ráfaga de energía. Simplemente, levantó una mano. Su palma, una extensión de la misma oscuridad lisa de su rostro, se abrió hacia los restos destrozados de la arena del torneo de poder. No hubo explosión. No hubo luz. No hubo sonido. Simplemente, la arena dejó de estar allí. No se desintegró. No se convirtió en polvo. No fue borrada por una técnica de Akai. Un segundo, las gigantescas losas de Kachikachin flotaban en el vacío. Al siguiente, no lo hacían. El espacio que ocupaban ahora estaba prístino, vacío, como si nunca hubieran existido. No quedaba ni un solo átomo, ni un eco de energía. Nihil no había destruido la arena. Había borrado el evento de su existencia de la línea temporal de aquel reino. Había editado la realidad, eliminando un párrafo completo.
El acto, aunque silencioso, resonó a través de los 12 universos como una onda de choque conceptual. En la Tierra, el entrenamiento de Vegeta se detuvo abruptamente. Estaba en medio de la transformación a Super Saiyan Blue Evolver, el aura real crepitando a su alrededor, cuando de repente sintió que su poder le era arrancado. No como si alguien lo estuviera drenando, sino como si su propio ki estuviera intentando suicidarse. La energía divina, en lugar de arder hacia afuera, implosionó, intentando anularse a sí misma. Vegeta cayó sobre una rodilla, jadeando, agarrándose el pecho. ¿Qué demonios? Gritó al aire. Por un instante aterrador, sintió que si no se concentraba con cada fibra de su ser, su propia fuerza vital se desvanecería, no por agotamiento, sino por una repentina falta de propósito para existir. En la atalaya, la meditación de Piccolo se convirtió en una pesadilla. La sensación de adelgazamiento que había sentido antes regresó con la fuerza de un tsunami. Sintió el pulso vital del planeta Tierra, el Gaia Memoria, vacilar. Fue como escuchar el latido de un corazón que de repente se salta varios latidos. Los árboles, los animales, los ríos, por un instante, su conexión con la vida se debilitó, como una señal de radio ahogada por una estática cósmica. Se puso de pie, mirando al cielo, sus ojos llenos de una aprensión que no sentía desde que Majin Buu amenazó con aniquilar el planeta. Esto era peor. Esto no se sentía como una amenaza de destrucción, sino como una enfermedad del ser. En su laboratorio, la pantalla de Gohan se volvió loca. El pequeño agujero en el fondo de microondas cósmico se expandió violentamente. Era como si una gota de tinta negra hubiera caído sobre la fotografía del nacimiento del universo, y ahora se estuviera extendiendo, consumiendo la luz primordial. Los algoritmos de Gohan intentaban analizarlo, pero devolvían errores imposibles. Error. Datos no existentes. Paradoja de la causalidad detectada. Gohan se apartó de la pantalla, con el sudor frío recorriéndole la nuca. Como científico, su mente se rebelaba. Lo que estaba viendo no era físicamente posible. Era como si la nada estuviera ganando terreno a la realidad. De vuelta en el palacio, la demostración de poder de Nil había dejado a todos sin palabras. Beerus, por primera vez, no fanfarroneaba con destruir al enemigo. Entendió, en un nivel visceral, que su poder de destrucción era una herramienta para podar el jardín de la existencia. Lo que acababa de presenciar era un herbicida que mataba el suelo, las semillas y el concepto mismo de jardín. Es inútil, dijo Beerus en voz baja, una admisión que le costó más que cualquier derrota en batalla. Miyake borra las cosas. Esa cosa borra el hecho de que las cosas alguna vez fueron. Son dos conceptos fundamentalmente diferentes. Goku Zeno finalmente cerró los ojos. El torrente de información, el miedo que se extendía por los universos, la fría lógica de la amenaza, todo se arremolinaba en su interior. La omnisciencia era una bendición y una maldición. Podía sentir el terror de sus amigos, de su familia, de miles de millones de seres que ni siquiera sabían que estaban en peligro. Y sentía la fría e impasible naturaleza de su enemigo. Nil no lo odiaba. Nil no quería conquistarlo. Nil simplemente lo consideraba un error, una anomalía que debía ser corregida. La existencia misma era el error. Abrió los ojos. Las galaxias en su interior ardían con una nueva resolución. La dualidad en su interior había llegado a un consenso. El Zeno omnipotente había calculado el camino, y el corazón de Son Goku estaba listo para recorrerlo. No puedo enviar a nadie, dijo su voz polifónica, cada palabra grabada en el aire con el peso de la finalidad. Vuestra existencia misma es lo que esta criatura busca anular. Enfrentarlo directamente sería como arrojar leña a un fuego que consume la madera. Vuestro poder, vuestra propia esencia, solo lo haría más fuerte, le daría más algo que convertir en nada. Entonces, ¿qué hacemos? Espetó Beerus, la frustración superando su miedo. Nos sentamos aquí y esperamos a que deshaga todo lo que existe. No, respondió Goku Zeno, y por primera vez desde su ascensión, una sombra de la vieja sonrisa confiada de Goku tocó sus labios. Yo iré. Se giró para encararlos. Su cabello blanco estelar flotaba suavemente, y el poder que emanaba de él cambió. Ya no era la calma omnipotente del observador. Ahora era la calma enfocada de un guerrero antes de la batalla más importante de su vida. Soy la antítesis de esa criatura. Si él es la encarnación de la nada, yo soy la afirmación del todo. Si él es el silencio, yo soy la canción. Esto no es una pelea por un universo o por el orgullo. Es una disputa fundamental sobre si el mañana tiene derecho a existir.
Taisinkan dio un paso al frente, su rostro lleno de una preocupación casi paternal. Mi señor, su existencia está ahora anclada a la de los 12 universos. Si usted cae, entonces todo cae con él, completó Goku Zeno, su voz firme. Lo sé. Es por eso que no puedo perder. Levantó una mano, y el espacio a su alrededor se combó, no con la técnica de la teletransportación de los Kaioshins o el viaje de los ángeles, sino con una reescritura instantánea de su propia ubicación. Reforcé la barrera exterior. Ahora debo extirpar el cáncer que ha crecido en el interior. Protejan los universos en mi ausencia. Calmen el pánico que esta ola de negación está causando. Sin más preámbulos, su cuerpo se desvaneció en una cascada de luz estelar, dejando a los 3 seres divinos solos en el palacio ahora silencioso. En el mundo del vacío, la realidad se desgarró y Goku Zeno apareció. Se materializó a 100 metros de Nihil, flotando en la nada prístina donde una vez estuvo la arena. El silencio aquí era diferente al del palacio. Era un silencio profundo, absoluto, hambriento. Y en el centro de todo, estaba el avatar de ese silencio. Nihil se giró lentamente para encararlo. No mostró sorpresa ni agresión. Simplemente, reconoció a su opuesto. El ser que era todo y el ser que era nada se encontraron por fin. Goku Zeno no podía sentir ki, pero podía sentir la atracción gravitacional conceptual que Nihil ejercía. Era una fuerza que tiraba de sus propios átomos, instándolos a desvincularse, a olvidar su propósito y a regresar al tranquilo no ser. Así que tú eres la respuesta del universo, resonó la voz de Goku Zeno, no a través del aire, sino directamente en la conciencia de Nihil. Una defensa desesperada contra la verdad inevitable del olvido. Por primera vez, Nihil reaccionó. Su cabeza se inclinó, y un pensamiento, frío y afilado como un fragmento de hielo, se proyectó en la mente de Goku. La existencia es la anomalía. La nada es el estado natural. Yo no soy una respuesta. Soy la corrección. La sonrisa de Goku Zeno se ensanchó. El guerrero en él finalmente había encontrado un desafío digno. Bueno, entonces. Tendré que demostrarte que tu corrección está equivocada. Con una velocidad que era a la vez infinita e instantánea, Goku Zeno cerró la distancia. No lanzó una ráfaga de ki, sabiendo que sería inútil. En su lugar, recurrió al acto más fundamental de un luchador. Lanzó un puñetazo. Pero no era un simple puñetazo. Su puño brillaba con la luz concentrada de 1.000.000 de soles nacientes, imbuido con la fuerza conceptual de la creación. Era la voluntad de existir convertida en un arma. Nihil no se movió para bloquearlo. No intentó esquivarlo. Simplemente, esperó. Y cuando el puño de Goku Zeno, el puño del ser más poderoso de toda la existencia, estaba a punto de impactar contra el rostro liso y oscuro de su adversario, algo imposible sucedió. El puño comenzó a desvanecerse. No se quemó, no se congeló, no fue repelido. Los nudillos, la mano, la muñeca, comenzaron a volverse transparentes, perdiendo su sustancia. La energía creacional que lo envolvía se deshizo, no por un poder contrario, sino por la simple proximidad a la negación absoluta de Nihil. El concepto de puño de Goku estaba siendo activamente deshecho por el campo de no existencia que rodeaba a la criatura. Los ojos galácticos de Goku Zeno se abrieron de par en par, reflejando no solo el cosmos, sino un destello de genuino y absoluto shock. Su ataque, la encarnación misma del ser, se estaba disolviendo antes de poder tocar al enemigo. ¿Cómo puedes luchar contra algo que deshace tu propia capacidad para luchar? El universo contuvo la respiración. En el epicentro de la no existencia, el puño de un dios, un puño que contenía la promesa de 1.000.000.000 de amaneceres, se disolvía en la nada. No era dolor lo que sintió Goku Zeno. El dolor es una sensación, una afirmación de que algo está mal en el cuerpo. Esto era una sustracción. Era la sensación de que su puño, su brazo, su misma intención de atacar, estaban siendo declarados como un error de cálculo en la ecuación cósmica y, por tanto, eliminados. El concepto de su ataque estaba siendo revocado. Por una fracción de segundo infinitesimal, el mortal dentro del dios sintió un pánico helado que ninguna batalla anterior le había provocado. Freezer, Cell, Buu, Jiren, todos ellos eran fuerzas a las que se podía oponer otra fuerza. Eran montañas a escalar o muros a derribar. Pero Nihil no era un muro. Era el abismo que esperaba al otro lado. Con una velocidad que trascendía el concepto de movimiento, Goku Zeno no se retiró, redefinió su propia posición en el espacio-tiempo. Un instante estaba frente a Nihil, su brazo desvaneciéndose hasta el codo, y al siguiente, se encontraba a una distancia de varios sistemas solares, flotando en el opresivo silencio del mundo del vacío. Miró su brazo.
Estaba completo, sólido, la tela naranja de su ki perfectamente intacta. Pero la memoria de la no sensación permanecía, una cicatriz en su conciencia omnisciente. Había reescrito su propia existencia para anular el daño, pero sabía que había sido un parche, no una solución. Había huido del borrado por un margen de un pensamiento. Neil permaneció inmóvil, observándolo con esos 2 puntos de luz muerta. No había presunción en su postura, ni la arrogancia de un vencedor. Simplemente, era. Y su ser pasivo era más amenazante que cualquier grito de guerra. Un nuevo pensamiento, más frío y cortante que el anterior, se proyectó en la mente de Goku Zeno. Tu afirmación es temporal. Mi negación es eterna. Cada acción que realizas es un gasto de energía. Mi inacción es un estado fundamental. Te cansarás de existir. Una oleada de furia, pura y Saiyajin, surgió desde el corazón de Goku, eclipsando momentáneamente la calma del Zeno. Cansarme de existir. Resonó su voz polifónica, esta vez con un filo de acero. Apenas estoy empezando. Si el contacto físico era inútil, entonces debía usar un poder tan abrumador que el campo de anulación de Neil se viera superado. Goku Zeno extendió ambas manos, y el espacio entre ellas comenzó a colapsar. La luz y la oscuridad se arremolinaron mientras extraía energía directamente del tejido de la creación. No era ki. Era la energía primordial del Big Bang, la furia de los cuásares, la fuerza gravitacional de un supercúmulo de galaxias. Todo ello comprimido en una esfera de poder tan densa que hacía que una Genkidama pareciera una luciérnaga. Era la voluntad del universo manifestada como un arma. Veamos si puedes deshacer esto. Rugió, lanzando la esfera. El ataque no viajó por el espacio, se comió el espacio en su camino hacia Neil. El vacío se desgarraba ante su avance. Y sin embargo, la reacción de Neil fue la misma. Levantó una mano, no para bloquear, no para desviar, sino para presentar su naturaleza a la del ataque. Cuando la esfera de la creación entró en el radio de su influencia, no explotó. No fue absorbida. El proceso fue mucho más horrendo. La luz cegadora se atenuó. El rugido de la energía primordial se silenció. La fuerza gravitacional se deshizo. La esfera de poder absoluto fue despojada de sus propiedades, una por una, como un ladrón despojando a un viajero de sus ropas y posesiones. En cuestión de segundos, la manifestación más poderosa de la energía del universo se convirtió en una bola inerte de nada y se desvaneció, sin dejar ni un eco. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier explosión. El ataque definitivo de Goku Zeno había sido desmontado, deconstruido y descartado con la misma facilidad con la que un niño desarma un juguete. Y mientras Goku Zeno se enfrentaba a esta verdad imposible, los efectos de la batalla conceptual se extendían como grietas en un espejo por los 12 universos. En el planeta de Beerus, Whis observaba un orbe de proyección junto a un sudoroso y pálido dios de la destrucción. Es como si el propio concepto de poder estuviera siendo desafiado, murmuró Whis, su habitual compostura resquebrajándose. Cada vez que Lord Goku Zeno utiliza una gran cantidad de energía, la influencia de esa criatura parece fortalecerse. Es como si el avatar se alimentara de la propia existencia que intenta anular. Beerus apretó los puños con tanta fuerza que sus garras se clavaron en sus palmas. Entonces Kakaroto debe dejar de luchar. Cada ataque que lanza es como darle un festín al enemigo. Me temo que no luchar tampoco es una opción, mi señor, intervino Daishinkan, su rostro sombrío. La mera presencia de Neil está erosionando la realidad. Lord Goku Zeno está en una posición imposible. Luchar alimenta al enemigo, pero no luchar permite que el enemigo consuma la existencia sin oposición. En la Tierra, la situación era más visceral. Vegeta ya no intentaba transformarse. Estaba de pie, en su estado base, concentrándose en la simple tarea de mantener su ki encendido. Sentía como si estuviera tratando de mantener una vela encendida en medio de un huracán. La energía no se escapaba, se desanimaba. Su orgullo, su furia, su deseo de superar a Kakaroto, las emociones que siempre habían sido el combustible de su poder ahora se sentían huecas, sus bordes deshilachados. Por primera vez en su vida, el príncipe de los Saiyajins sintió una apatía existencial, un susurro en el fondo de su alma que le decía que toda lucha era, en última instancia, inútil. Y eso lo aterrorizaba más que cualquier enemigo. Piccolo, en la atalaya, había caído de rodillas. Su conexión con la vida del planeta era ahora una cacofonía de estática y silencios. Podía sentirlo. Pequeñas cosas, al principio. Una especie de insecto en la selva amazónica, de repente, puff, su firma vital desaparecía del tapiz.
No morían, simplemente dejaban de haber existido. Luego, un cardumen de peces en el océano. Un bosquecillo de árboles en las montañas. Eran borrados al azar, como si un editor cósmico estuviera eliminando palabras irrelevantes de la historia del mundo. Eran microaniquilaciones, demasiado pequeñas para que la mayoría las notara, pero para él, eran como sentir miles de agujas perforando su alma. De vuelta en el mundo del vacío, la verdad de la situación se asentó en la mente de Goku Zeno. La lógica fría de Zeno y la intuición de batalla de Goku llegaron a la misma conclusión aterradora. No podía ganar. No de esta manera. Cada principio en el que se basaba su poder era un arma que se volvía contra él. Fue entonces cuando la dualidad de su ser entró en conflicto directo. Una voz en su cabeza, serena, infantil y omnipotente, la esencia de Zeno, habló con una lógica irrefutable. El sector está infectado. El mundo del vacío es la fuente. El avatar es el síntoma. La solución es simple. Borra el sector. Borra el mundo del vacío y todo lo que contiene. Es una pérdida aceptable para garantizar la supervivencia del todo. La idea era tentadora. Con un solo pensamiento, podría borrar este reino, a Nil y a la amenaza. Una amputación limpia. Pero otra voz, una voz llena de calidez, de la terquedad de un Saiyajin y del amor de un abuelo, gritó en respuesta. La voz de Son Goku. ¡No! No voy a borrar nada. Hice una promesa. Restauré los universos que fueron borrados. Mi propósito es proteger, no destruir. Incluso si es un vacío, es parte de nuestra realidad ahora. Rendirse y borrarlo sería dejarlo ganar. La lógica dicta que tu emoción es un impedimento. Es un riesgo para la existencia, replicó la voz de Zeno. Y tu lógica nos llevaría a convertirnos en lo mismo que combatimos. Contraatacó Goku. Una fuerza que borra lo que no le gusta. Tiene que haber otra manera. En medio de esta guerra interna, flotando ante el avatar de la aniquilación, Goku Zeno cerró sus ojos galácticos. Dejó de pensar en el poder. Dejó de pensar en la energía, en la fuerza, en la destrucción o la creación. En su lugar, se obligó a recordar. Recordó el tacto áspero de la esfera de 4 estrellas de su abuelo. El sabor del pescado asado en una fogata. La frustración de aprender el Kamehameha. La risa de Krillin. La calidez del primer abrazo de Milk. El peso de Gohan en sus brazos cuando era un bebé. El orgullo en los ojos de Vegeta cuando se sacrificó contra Buu. La alegría pura de Pan aprendiendo a volar. Estos no eran datos. No eran fuentes de poder en el sentido tradicional. Eran significado. Eran la textura de la existencia. Eran la razón por la que valía la pena luchar. Y de repente, lo entendió. Había estado tratando de luchar contra la nada con el todo. Un error fundamental. Había estado arrojando cosas, energía, materia, fuerza, a un pozo sin fondo. Pero la existencia no se define solo por las cosas. Se define por las conexiones entre ellas. Por la memoria. Por el amor. Por la experiencia. Nihil era la ausencia de todo eso. No podía entenderlo. No podía procesarlo. ¿Cómo se anula un recuerdo? ¿Cómo se borra el amor? Goku Zeno abrió los ojos. Las galaxias en su interior ya no ardían con furia o poder, sino con una luz suave y cálida. Una sonrisa genuina, la primera desde su ascensión, se dibujó en sus labios. Ya veo, susurró. He estado jugando a tu juego, Nihil. Usando las reglas de la existencia contra la no existencia. Es hora de que juegues al mío. No levantó las manos para atacar. No acumuló energía. En su lugar, se relajó y dejó que su esencia fluyera hacia afuera. Pero no era poder lo que proyectaba. Eran sus recuerdos. El desolado y silencioso mundo del vacío comenzó a cambiar. El suelo invisible bajo sus pies se transformó en la hierba verde y suave de las montañas Paozu. El aire opresivo se llenó con el olor de la madera quemada y el guiso de la casa de Gohan. En la distancia, una réplica fantasmal de la Kame House apareció, con la luz encendida en la ventana. No eran ilusiones. Tenían peso conceptual. Goku Zeno no estaba creando objetos, estaba proyectando significado. Estaba llenando el vacío, no con materia, sino con la historia de su vida. Nihil, por primera vez, reaccionó con algo parecido a la confusión. Su silueta parpadeó, como una interferencia en una pantalla. El concepto de hogar era un axioma que no existía en su lenguaje de anulación. Dio un paso atrás, y el suelo bajo su pie, ahora impregnado con el recuerdo de la lealtad de Krillin, resistió su campo de negación. No podía borrarlo tan fácilmente porque no era solo tierra, era un sentimiento. ¿Lo entiendes ahora?
dijo Goku Zeno, su voz ahora solo la de Goku, cálida y llena de confianza. No puedes borrar una historia. No puedes anular un vínculo. Extendió su mano, y de su palma no brotó energía, sino la imagen brillante y dorada de su primer Super Saiyan. El recuerdo de la furia, del dolor por la pérdida de su amigo, pero también de la superación, de romper un límite. La luz de ese recuerdo era cálida y real, y empujó la oscuridad de Nihil hacia atrás. El avatar del vacío se vio obligado a retroceder cada vez más. El mundo del vacío se estaba llenando. La arena del torneo de poder reapareció, no como era, sino como un eco, llena de los fantasmas de la determinación de todos los guerreros. El cielo negro se tiñó con los colores de la puesta de sol sobre la corporación Cápsula. Goku estaba terraformando la nada con su propia alma. Parecía que había encontrado la clave. Había encontrado un arma que su enemigo no podía contrarrestar. Pero entonces, Nihil se detuvo. Dejó de retroceder. Su cabeza se inclinó, procesando esta nueva forma de ataque. Y en esa mente que era un vacío, una nueva lógica tomó forma. Si no podía borrar estos significados, quizás podría hacer algo peor. Podría corromperlos. De repente, la luz dorada y esperanzadora del recuerdo del Super Saiyan parpadeó y se oscureció. La escena cambió. Goku Zeno fue arrastrado a su propio recuerdo, pero ahora estaba retorcido. Vio a Krillin ascender en el aire, pero la expresión de su amigo no era de miedo, sino de acusación. La explosión no fue un estallido de energía, sino una implosión de silencio. Y la voz de Freezer, que resonó en el recuerdo, ya no era la suya, sino una amalgama fría y sin emociones. La voz del propio Nihil. Tu fuerza nace del fracaso. Tu poder se alimenta de la muerte de tus amigos. Cada victoria que logras está construida sobre un cementerio de tus seres queridos. Tu existencia causa dolor. Desde el centro del recuerdo corrupto, una figura sombría se levantó. Tenía la forma de Krillin, pero sus ojos eran los vacíos de Nihil. Se acercó a Goku, su voz un susurro de veneno y desesperación. ¿Por qué no me salvaste, Goku? Susurró la sombra de su mejor amigo. ¿De qué sirve todo tu poder si no puedes proteger a nadie? El corazón de Goku Zeno se detuvo. El avatar de la nada había aprendido. Había sobrevivido al arma más poderosa del universo, el amor y la memoria, y había encontrado una manera de devolver el golpe. Había aprendido a usar el arma más poderosa del Saiyan.